le bendiga en esta noche. Amén. ¿Estamos aquí? Yes. Amén. Gracias a Dios estamos aquí una vez más para poder venir a estudiar la palabra de Dios. Amén. Estamos un poco dormidos. Dios es bueno, mis hermanos. Y esta es una buena oportunidad para venir a abrir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y alimentarnos de la palabra de Dios, que es tan necesario hoy en día. Amén. Vamos a tomar un tema en esta noche que es muy fundamental en la vida cristiana. En la iglesia es algo muy fundamental que tenemos que creer, y si lo creemos con todo nuestro corazón es cuando Dios puede hacer algo con nosotros, porque la palabra de Dios es para creerla. Amén. Lo que está escrito en la palabra de Dios es para creerla y ponerla por práctica. Porque si no lo hacemos, si no ponemos la palabra de Dios por práctica, es simplemente otro libro más. Amén. El poder estar es cuando lo obedecemos, lo ponemos en práctica, la bendición de Dios viene a nuestro favor. Amén. Así que quiero tomar un tema en esta noche, y antes de eso vamos a orar, pedirle a Dios que nos hable en esta noche, que nos dé entendimiento de lo que vamos a hablar. Y quizás el tema va a ser algo muy simple o algo que ya lo has escuchado, pero yo creo que cada vez que venimos y abrimos la palabra de Dios, Dios nos puede hablar algo nuevo. Amén. O reforzar, animarlos a seguir adelante. Porque muchas veces como cristianos nos sentimos débiles. Bueno, voy a decir, yo me siento débil muchas veces como cristiano. No sé si usted se siente débil, pero yo creo que cada uno que estamos aquí, de vez en cuando, nuestra fe es probada y nos sentimos débiles. Ahí es donde tenemos que recordarnos de la palabra de Dios y recordar que servimos a un Dios vivo. Él está vivo, mis hermanos. Amén. Y eso quiero tocar en esta noche. El título quizás de la enseñanza se llama La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Y este tema es muy interesante y es algo que la Biblia tiene mucho que decir acerca de ello. Y tenemos que, como cristianos, creer que Jesús resucitó de los muertos. Amén. El cristianismo es la única creencia en este mundo que tiene a un Dios que está vivo. Amén. ¿Sabía que el cristianismo es el único que puede decir que nuestro Dios está vivo? El Islam no pueden decir eso. Sus líderes están enterrados en la tumba todavía. El hinduismo, cualquier otra religión, budismo, mormonismo, todas estas religiones, sus líderes están muertos y están en las tumbas. Pero nuestro Salvador, Jesús, está vivo. Y tenemos que realmente creerlo, porque si creemos eso con todos nuestros corazones, nuestra vida cristiana puede ser una vida victoriosa. Y le voy a enseñar un poco por qué es importante no solamente confesar con nuestros labios que Jesús está vivo, pero vivir como que Jesús está vivo. Amén. Así que ¿por qué no inclina sus rostros? Vamos a orar y vamos a pedirle que Dios nos hable en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por este lindo día que tú nos has dado, Señor. Un día más donde podemos venir a estudiar tu palabra, Señor, y te doy gracias por el privilegio que me das para poder enseñar la palabra de Dios en esta noche, Señor. Te pido por los que están oyendo, que puedan entender y captar esta enseñanza y poder ir a la casa y escudriñarlo más profundidad para poder aprender más y más de quién tú eres y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te pido por las personas que vienen en camino, que ellos puedan regresar y venir con bien, Señor, y estar con nosotros aquí en la iglesia. Protégelo de todo mal y que nada les pase, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. A todos decimos amén. Amén. El tema de la resurrección de Jesús solamente quizás o normalmente se toca en la Semana Santa. La Semana Santa que pasó hace poco, vas a una iglesia y hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente es algo que tiene que ser activo cada día en nuestras vidas, porque el diablo viene muchas veces en contra de nosotros y muchas veces nos pone duda de que realmente creemos es verdad o no.
Y es ahí a donde tenemos que batallar contra esos pensamientos y estar bien parados en la palabra de Dios, que nos dice que Jesús está vivo hoy en día y está intercediendo por nosotros. Amén. Y si lo creemos y lo podemos confesar, podemos tener la victoria sobre cualquier ataque del enemigo. Amén. Como dije antes, todas las religiones del mundo profesan tener la verdad, sin embargo sus líderes están muertos. Nosotros como cristianos decimos que tenemos la verdad y lo podemos decir con toda seguridad porque Jesús está vivo. Ahora, déjame preguntarle, ¿quién ha visto a Jesús físicamente aquí? ¿Alguien? Nadie ha visto a Jesús físicamente aquí, ¿amén? Pero igual creemos que Jesús está vivo. Y eso toma fe, creer lo que la palabra de Dios nos dice. Últimamente, como los últimos meses, he estado viendo yo videos y me gusta ver los debates entre los ateos contra los cristianos y me gusta ver cómo debaten su punto de vista. Y al final me gusta ver todo eso y al final de todo, nadie puede dar evidencias de que Dios existe. Amén. Físicamente no podemos decir, mira, aquí está Dios, aquí existe. Amén. Los ateos no pueden dar evidencias que Dios no existe. ¿Me entiende? Físicamente no puede decir, mira, aquí es la prueba que Dios no existe. No podemos. Así que están en ese debate que los que creen y los que no creen. Entonces lo que están viendo es las evidencias que existen, que apuntan que hay un Dios que vive y que está vivo y que creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos. Amén. Y la palabra de Dios está llena de evidencias de que nuestro Dios está vivo. Y es más, Dios no tiene que probar que Él es Dios o que Él existe. Él no tiene que justificarse que Él es real. Amén. Él es Dios. Él hizo todo lo que vemos. Él nos hizo a nosotros. Amén. Él no tiene por qué justificarse a nosotros. Sin embargo, nosotros aceptamos la palabra de Dios, vemos las evidencias que existen y creemos que hay un Dios vivo. Amén. Y vamos a ver acerca de esto. Y quería ver estos puntos porque es algo muy importante, mis hermanos. Una vez todos aquí confesamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Amén. Y lo hicimos con fe y lo creemos. Pero hay muchos cristianos que lo hicieron, pero al caminar o el transcurso de su vida cristiana empezaron a escuchar a otras doctrinas, empezaron a ser seducidos por otras predicaciones que van en contra de la palabra de Dios y de repente ya no creen en el Dios de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que creemos en Dios. Amén. Para que nadie venga y nos diga otra cosa y digamos, bueno, usted tiene razón, nos vamos para allá. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a esta tierra a morir, pero no solamente eso, Él resucitó de los muertos. Amén. Así que vamos a ver 3 puntos en esta noche acerca de la resurrección y por qué es importante creer que Jesús murió. Entonces, le hago una pregunta, ¿cómo podemos estar seguros que la resurrección fue real hace 2000 años atrás? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Por la palabra de Dios? Amén. ¿Hubieron testigos? ¿Qué más? ¿Por fe? También el Espíritu Santo viniendo a convencernos de todo pecado. ¿Se acuerda? Cuando usted recibió a Jesús, usted sintió algo aquí que dijo, estoy mal, necesito un Salvador. Tenía un vacío y Jesús vino y llenó ese vacío. Amén. Nos cambió la vida. Hay frutos que ahora estamos mostrando que hemos sido salvos. Amén. Así que todas son evidencias de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces Él está vivo. 3 cosas que yo quiero ver, y si usted quiere leer acerca de la resurrección de Jesús, están en los 4 evangelios, está todas las diferentes escritores que hablaron acerca de la resurrección, no solamente la muerte, sino la resurrección de Jesús. Amén. Eso está en Mateo capítulo 28, si lo quieren apuntar en la casa lo pueden leer.
está en Marcos 16, en Lucas 24 y también en Juan capítulo 20. Ahí están todas las versiones acerca de la resurrección de Jesús. Pero quiero ver rápido Lucas capítulo 24 y vamos a leer del versículo 1 al 8 para tener una fundación acerca de lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 24 versículo 1 y vamos a leer quizás hasta el 8. Vamos a ver a dónde llegamos. Realmente el pasaje es bien largo. Es hasta versículo 50 si lo lees en la casa, pero no tenemos tiempo en esta noche para cubrirlo todo. Así que vamos a ver cómo hacemos. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 24 versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Qué día sería eso? Domingo. Amén. Primer día de la semana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. No hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, sorprendidas, maravilladas por esto, porque eso no era algo común en esos días, que usted iba al sepulcro a ver una persona muerta y el cuerpo ya no estaba ahí, o la piedra se había removido. No era algo común. Amén. Y estamos hablando de una piedra grande que tomaría mucho esfuerzo para poder removerla. He aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, mira esta pregunta, mis hermanos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que resucitado, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso fue lo que Jesús le había dicho antes que iba a suceder y sucedió así. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Muchas veces, mis hermanos, paremos ahí un momentito. Tenemos que nosotros acordarnos de la palabra de Dios. Amén. Porque hacemos nuestras cosas diariamente, nos ocupamos en cosas y a veces sin pensarlos empezamos a distraernos con las cosas del mundo. Y empezamos, por ejemplo, si vienen problemas, empezamos a preocuparnos, empezamos a tener miedo, como hablamos el domingo, y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Mis hermanos, si a los discípulos, a estas señoras aquí, las hermanas, Jesús le había dicho lo que iba a acontecer, y después de lo que aconteció, se olvidaron. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, como cristianos, necesitamos recordarnos lo que la palabra de Dios nos dice? Amén. Es como yo decirle a mi hijo, mira, el próximo sábado algo va a pasar, yo voy a ir a la playa, por ejemplo, y vas a venir conmigo, y voy a ir a nadar para adentro 100 metros, y después de 3 horas voy a volver. Le digo a mi hijo, mi esposa esa también, quizá mi esposa dice, vaya más para adentro, váyase 200 metros, 300 metros. Y después llega el sábado, vamos a la playa, me meto al agua, por 3 horas voy y empiezo a nadar y vuelvo. Y mi hijo y mi esposa me están esperando, todo sorprendido, como que nunca le había dicho lo que iba a pasar. Yo sé que es un ejemplo malo, pero lo que quiero decir es, cuando Jesús nos habla, nos da una promesa y se cumple, no nos sorprendamos. Amén.
Porque Jesús ya ha dicho. Por ejemplo, Él dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya no ha dicho eso. Amén. Así que no nos sorprendemos que cuando Dios se mete en nuestros asuntos y arregla nuestros problemas. Cuando a veces estamos en peligro y Él nos saca del peligro. Si nuestros ojos pudieran ver espiritualmente lo que está pasando alrededor de nosotros, ahí vemos la mano de Dios en acción. Pero su palabra lo ha dicho, lo ha confirmado que Él está con nosotros. Así que no debería ser ninguna sorpresa cuando Dios nos libra de cualquier tentación o problema o maldad. Amén. Así que aquí vemos que Jesús ya le había dicho, y es un punto que vamos a tocar más adelante, pero es muy importante que ellos se olvidaron lo que Jesús le había dicho. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos no olvidamos lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra? Y acerca de la resurrección, que era un acontecimiento bien grande, se olvidaron. ¿Usted se acuerda los apóstoles cuando Jesús fue crucificado? Todos lo abandonaron. Amén. Pero Jesús le había dicho que iba a pasar. Y también le había dicho que iba a resucitar el tercer día. Pero sin embargo, ellos lo abandonaron. Así que la prueba para usted, para mí, mi hermanos, es: ¿estamos confiando en la palabra de Dios cada día? Porque si a los apóstoles les fue difícil creer lo que Jesús le había dicho en persona, ¿cuánto más a nosotros, que el diablo viene en contra de nosotros cada día y nos trata de robarnos la palabra de Dios? Así que la resurrección fue algo real. Primeramente, la palabra de Dios está llena de profecías en el Antiguo Testamento acerca de la muerte y resurrección de Jesús. No sé si usted ha leído, por ejemplo, Salmos capítulo 16. Así que 3 puntos vamos a ver. Primeramente, las Escrituras profetizaron en el Antiguo Testamento acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a Salmos capítulo 16, por favor. Versículo 8, se puede leer todo el capítulo, pero por cuestión de tiempo vamos a tocar unos versículos nomás. Llegaron los Wiggles. Salmos capítulo 16. Vamos a leer del 8 al 10. Mire, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mira el 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí David, escribiendo este salmo años antes del acontecimiento de la resurrección de Jesús, David ya había profetizado o hablado acerca de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pedro, hablando acerca de su primer sermón en Hechos, él habla acerca de este versículo. Si vamos a Hechos capítulo 2 para que lo vean. Hechos capítulo 2 del 24 al 27. Aquí Pedro hablando de su primer sermón después de Pentecostés. Él se refiere a este pasaje para así que la gente viera de quién se estaba tratando o de quién estaban hablando. Hechos capítulo 2, versículo 24 al 27. Mira lo que dice, mis hermanos. Usted puede leer en su casa todo el capítulo del sermón de Pedro, pero 24 dice, al cual Dios levantó, y aquí Pedro hablando de Jesús, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida
por ella. La muerte no tuvo poder sobre Jesús. Amén. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Porque David dice de él, ¿de quién? De Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. En el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que confirmación del Antiguo Testamento en el capítulo 16 de Salmos se cumple aquí en Hechos capítulo 2, donde Pedro, hablando acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesús, confirma su palabra una vez más. Y eso es la diferencia, mis hermanos, entre el cristianismo y todos los demás. Que podemos decir que nuestro Dios está vivo. Tu Dios está vivo, mis hermanos. Jesús está vivo. Y eso tiene que ser una realidad constante en nuestras vidas. No es solamente confesarlo un día y después vivir la vida como que si no hubiera acontecido nada. No, tenemos que recordarnos que nuestro Dios está vivo. Amén. Salmos 22. También todo el capítulo se puede leer, pero vamos a tomar unos versículos ahí. Una vez más, no vamos a ver este capítulo porque es muy largo, pero ahí una vez más habla acerca de Jesús y su resurrección, especialmente cuando Jesús estaba en la cruz, pasando por dolores y pasando por burla de los que los tenían presos, etcétera, etcétera. Pero quiero quizás enfatizar más que nada Isaías capítulo 53. Y yo creo que todos conocemos ese pasaje en Isaías 53, donde habla acerca de Jesús una vez más, el que iba a sufrir por nosotros. Y no solamente eso, pero él dice ahí, vamos a Isaías 53, y si toman notas, una vez más, no vamos a ver todo el capítulo. ¿Quién ha leído Isaías 53 antes? Amén, lo conocemos. Amén. Así que primeramente, punto número 1, Jesús, hay profecías acerca de lo que Jesús iba a sufrir y que Él iba a venir a rescatar al mundo perdido. Si por ejemplo lees versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire lo que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? El 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero si usted sigue leyendo, mis hermanos, esto todo habla acerca del acontecimiento que Jesús sufrió. Isaías vivió muchos años antes que Jesús viniera a la tierra, amén. ¿Cómo entonces hay tanta, en inglés se dice consistencia? Hay tanta consistencia en la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento habla de un acontecimiento que va a pasar en el futuro, y pasó exactamente como fue escrito en Isaías. Amén. Entonces, pero tenemos que creerlo.
Amén. Y eso una vez más es una evidencia de lo que Jesús hizo por nosotros. Es verdad. ¿Y qué pasó? Muchas personas hoy en día dicen que la Biblia es un libro de figuras. No se puede tomar literalmente. Amén. Por ejemplo, el diluvio, por ejemplo. Dicen que no pasó. Que es una figura de lo que está tratando de decir, pero no pasó literalmente. Que los cielos y la tierra no fueron creados en 6 días. Pero ¿cuántos creen que Dios creó los cielos y la tierra? Una vez más, tenemos que creer eso para poder ir en contra de todas estas enseñanzas que se quieren meter contra nosotros y haznos dudar de que Jesús está vivo hoy en día. Amén. Porque si no creemos que Jesús está vivo, y vamos a ver más adelante, no creemos nada. Todo lo que estamos haciendo es en vano. Y le voy a mostrar con la palabra de Dios. No es suficiente solamente confesar que Jesús es el Señor. Esto está bien. Pero si queremos vivir una vida victoriosa, una vida en abundancia, tenemos que creer que nuestro Jesús está vivo y es más que un día lo vamos a ver cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Como dije antes, muchos de nosotros nos debilitamos. Nos ponemos débiles. No sé si a usted le ha pasado por quizás quiere tirar la toalla. ¿Conoce ese término? Tirar la toalla. Give up. Darse por rendido. Renunciar. Apostatar. Muchos de nosotros quizás hemos estado ahí. Y eso es lo que el diablo quiere para nosotros. Pero si vamos a la palabra de Dios y empezamos a creer de lo que Él dice es verdad, nuestra fe empieza a incrementar. La fe viene ¿cómo? Por el oír y oír la palabra de Dios. Si queremos crecer en nuestra fe, tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar predicaciones que nos animen a seguir creyendo. Aunque el mundo se burle de nosotros, nosotros seguimos creyendo. Y un día le vamos a ver a Él. ¿Se han puesto a pensar en ese día, mis hermanos? Wow, qué glorioso va a ser. Y el trabajo que estamos haciendo aquí en la tierra no es en vano. Aunque la gente diga que estemos locos, que cómo se puede creer en tan fantasía, un día lo vamos a ver. Y eso es mi esperanza. Debe ser suyo también, amén. Así que hemos visto ya unos pasajes y tenía una lista de versículos, pero ya son casi 10 para las 8 y no he tocado ni el segundo punto todavía, así que vamos a ir rápido. Y eso quizás es el más importante. El segundo punto es que Jesús mismo, cuando estaba con sus discípulos, Él les contó, les dijo que iba a pasar y que era necesario que Él muriera. Pero no solamente eso, que Él iba a resucitar. Así que si Él lo dijo a sus discípulos, Él no es un hombre para mentir. Amén. Y Él no está jugando con nuestros sentimientos. Él no nos vende una mentira. Todo lo que Jesús dijo fue verdad. Si vemos en Juan capítulo 2, versículo 19 al 22, y aquí vamos a tocar unos versículos. Y con estas palabras, hermano, quiero animarle a seguir adelante en su vida cristiana. Porque servimos a un Dios, no solamente que está vivo, sino que es un Dios poderoso, que contesta oraciones, que nos bendice, que quiere lo mejor para nosotros, que tiene aún más en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos quieren más de Jesús? Amén. Él tiene más. Entre más buscamos su rostro, más Él se revela hacia nosotros. ¿Qué dije? Juan capítulo 2, 19 al 22. Mire, aquí
Jesús está aquí hablando acerca de, y purificó el templo. ¿Se acuerda de los que estaban vendiendo en el templo? Estaban vendiendo por ganancias deshonestas y Jesús va y limpia el templo, amén. Y de repente se marchan y el versículo 19 o el versículo 18, los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Jesús hablando a sus discípulos, diciéndole que en 3 días él iba a resucitar después de su muerte. Esto lo dice antes que pase. Le está dando advertencias o le está dando quizás una visión de lo que va a pasar más adelante. Sin embargo, como dije antes, llega este acontecimiento y ellos no creyeron. Y le va a mostrar que no creyeron también. Una vez más, si vamos a, por ejemplo, Juan, ahí mismo en Juan capítulo 10. Versículo 17, 18. ¿Lo tenemos? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una vez más, Jesús hablando del poder que Él tiene sobre la muerte. Amén. Entonces, si Él dice que Él va a morir y resucitar en 3 días, es porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Hablando a los discípulos, diciéndole que nadie puede quitarme la vida. Yo pongo la vida por mí mismo y yo me la puedo tomar. Y eso es lo que pasó. La muerte no pudo contra Jesús. Y Jesús está vivo ahora mismo. Mateo, capítulo 16, 21 al 23. Solo quiero que vean unos ejemplos aquí. Mateo 16, 21 al 23. Bueno saber todo esto porque cuando vienen las personas y te dicen: hey, ¿por qué crees en un Jesús tan loco? Yo creo en Jesús porque Él lo dijo en su palabra y se cumplió. No solamente eso, como dice mi hermana ahí atrás, que hay evidencias de más de 500 personas que vieron a Jesús después que había resucitado. Testigos, eyewitness, ¿cómo se dice? Testigos. Cuando en las noticias algo pasa y van a entrevistar a las personas que vieron lo que pasó, le entrevistan a ellos para decir: ¿qué pasó aquí? Y la persona: mira, yo estaba caminando, de repente vino un carro y se chocó contra el otro carro y bla. Entonces sabemos lo que pasó a través del testigo, amén. Así que aquí lo mismo, había más de 500 testigos que vieron a Jesús después que había resucitado. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Y no solamente para otros filósofos, otros escritores, hablan acerca de este acontecimiento. Entonces, para mí es evidencia suficiente para decir que Jesús resucitó. Y encima de eso tenemos la palabra de Dios, que por fe lo creemos. 21, dije. 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Aquí Jesús anunciando la muerte a los discípulos para que ellos supieran lo que iba a pasar. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Y qué más? Resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una vez más, Jesús hablando acerca de lo que le iba a acontecer en la resurrección. Ese mismo pasaje se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 31, en otro contexto. Si quieres lo apunta, lo lees en la casa. Pero si vemos ahí en el capítulo 17, el próximo capítulo, versículo 9, Mateo 17, 9. Esto es en la transfiguración. Amén. Y en el 9 Jesús bajando dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Una vez más, Jesús diciendo a sus discípulos que Él iba a resucitar, dándole alerta, en inglés se dice forewarning, dándole la noticia anticipada de lo que iba a acontecer. Sin embargo, una vez más, como dije, los discípulos tuvieron un tiempo muy difícil en creer lo que había sucedido. Una vez más, ¿cuántos más de nosotros decimos que creemos, pero realmente creemos? Nuestra vida refleja que estamos sirviendo a un Dios que está vivo, porque así demostramos que realmente creemos lo que Él dice en la palabra. Amén. Porque somos productos de su muerte y resurrección. Somos su fruto. Entonces tenemos que demostrar y dar fruto de lo que creemos es verdad. No decir una cosa y vivir otra. Amén. Tenemos que tener toda certeza que Jesús resucitó. Ese versículo también se encuentra en Marcos capítulo 9, del 9 al 10. Si saltamos un poquito más adelante, versículo 22 y 23 de ese mismo capítulo, Mateo 17. Mateo 17, 22, 23. Una vez más, Jesús anunciando otra vez. ¿Por qué Jesús tuvo que decirlo tantas veces a sus discípulos? Una buena pregunta, amén. Muchas veces tuvo que decirles. Una vez más, mira, estando ellos en Galilea, amén. ¿Se acuerda cuando leímos en el primer pasaje que leímos en Lucas capítulo 24, donde las mujeres dicen: esto es lo que había dicho en Galilea? Aquí está. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día, ¿qué pasa? Resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, una vez más, Jesús les dijo: esto es lo que va a pasar, prepárense, porque ya viene. Sin embargo, cuando pasó, una vez más, les fue difícil creer. O cuando Jesús murió en la cruz, se supone que los discípulos dicen: mire, al tercer día va a resucitar, esperemos al tercer día. Pero ¿qué pasó? Se fueron. Me voy a pescar, mejor me voy a pescar. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, cuando algo no va bien para nosotros, tenemos esa tentación de decir: ya no más? Creer en este Jesús no tiene sentido. Sin embargo, Él dice que Él nos da la victoria en su palabra, amén. Porque si creemos que Jesús resucitó, como Él escrito en la palabra, tenemos que creer todo lo que está en la palabra de Dios. Todas las promesas que hay ahí son para nosotros. Tenemos que creerlas y así podemos vencer. Y así las preocupaciones no pueden alcanzarnos. La tristeza, el miedo, todas esas cosas podemos vencerlos en el nombre de Jesús. Porque tenemos a un Dios vivo que está con nosotros y nos ayuda a vencer. No sé si esto está teniendo relevancia hoy día, pero es muy importante saber que Jesús está vivo, mis hermanos, porque eso define nuestro cristianismo. Cuando uno tiene algo tan cierto en su corazón, nada lo puede impedir. Nadie te puede callar. Nadie te puede dar duda de que Jesús está vivo o que la palabra de Dios es verdad. Viene una persona en contra de ti y tú te levantas como el león y dices: no, yo creo en Jesús.
Y si ellos ven eso, es una forma de testificar del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Tengo unos versículos más, pero no voy a cubrirlos porque quiero pasar al tercer punto. Y es obviamente que el tercer punto es, Jesús se reveló a muchas personas después de su muerte. Como dije antes, más de 500 personas. Y los apóstoles siguieron con esta enseñanza después que Jesús se fue al cielo, sin importarle que le costaría la vida. Es una de las preguntas que se hacen estas personas cuando están viendo los debates. ¿Cómo crees que Jesús resucitó de los muertos? Y una de las evidencias o uno de los argumentos es, ¿cómo tú vas a empezar a predicar algo que tú realmente no crees, sabiendo que te costará la vida? Amén. Por ejemplo, si yo empiezo una mentira y empiezo a predicar una mentira y la gente me dice a mí, mire, si sigues con esa mentira te vamos a matar. Yo en mi mente racional voy a decir, voy a parar de mentir porque no quiero morir. Amén. Aquí los apóstoles, los discípulos de Jesús, después que Jesús se reveló a ellos, después de la resurrección, ellos con toda certeza creyeron en la resurrección de Él y fueron a predicar ese evangelio a todo el mundo, sin importarle que le costaría la vida. Y estamos hablando de muertes horribles. Aún en ese momento de muerte ellos pudieran haber dicho, no, si es toda mentira, déjame vivir. No, ellos no dijeron eso. Estaban tan seguros de lo que había pasado que dijeron, mátame, pero yo voy a seguir a Jesús. ¿Se acuerdan de los 3 muchachos que hablamos el domingo? Shadrach, Meshach, Abednego, lo mismo. Tenían tanta seguridad en su Dios que dijeron, mátenme, porque yo sé en quién he creído. Él es más poderoso que tú quitándome la vida. Y como dice Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Amén. Eso que te atesoramos tanto nuestra vida, que es importante. Amén. Nadie quiere morir. Sin embargo, estos apóstoles murieron por la causa de Jesús. Es muy importante porque quizás va a llegar a un tiempo que la iglesia, y ya ha pasado en muchos países, que la gente son perseguidos por su fe en Jesús. ¿Cuánto más nosotros si la persecución llega aquí a Australia y nos dicen, mire, ¿tú crees en Jesús? Si dices que sí, te matamos. Ahí es donde la fe es probada, mis hermanos. Ahí es donde decimos sí o no y realmente nuestra fe es probada. Ahí es cuando se muestra si realmente creemos lo que estamos diciendo y confesando cada día. Como dije antes, hay muchas personas, hay muchos capítulos. Por ejemplo, a los 500 se reveló a él. Y vamos a ver Primera de Corintios 15. Y esto vamos terminando. Primera de Corintios 15, dije, y ese capítulo habla todo acerca de esto, lo que estamos tratando. Así que una vez más, le animo a sus hogares a leer todo el capítulo. Pero el 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando aquí? ¿Sabe que Pablo tuvo un encuentro supernatural con Jesús? Pablo no vio a Jesús antes de su muerte, pero Pablo vio a Jesús por visión y tuvo un encuentro con Jesús en el camino ¿a dónde? ¿Se acuerda? Camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús y él mismo dice que yo he visto a Jesús. Él dice, mira, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? A las Escrituras, lo que estaba ya en las Escrituras, profetizado acerca del Mesías, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, nuestra predicación es Jesús
muerto y resucitado para salvación de la humanidad. Aquí en la iglesia nueva testamentaria, su evangelio era Jesús y el crucificado. Amén. Jesús crucificado y resucitado de los muertos. No solamente murió, fue sepultado, sino que resucitó con poder. Mira lo que dice en versículo 6. Vamos a saltar el 5 porque se apareció a Cefas ahí y a los 12, pero el 6 dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, se habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, Pablo. Así que muchas personas vieron a Jesús después que había resucitado. Nuestra predicación, como dije antes, debe ser Jesús y este crucificado. Locura para el mundo, pero poder para los que se salvan. Y el Pablo no vio físicamente cuando Jesús resucitó. Sin embargo, él captó el mensaje en el camino a Damasco. Y él pudo ir y empezar a predicar el evangelio a todas las personas a donde él fue. Y sabemos que Pablo fue un gran apóstol, el último apóstol, Pablo. Y ahí mismo, si vamos rápido a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿por qué es necesario creer en la resurrección de Jesús? Es para nuestra salvación, amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, resucitó, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios lo levantó de los muertos? Somos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, gracias a Dios. Que nuestra fe no es en vano. Para terminar, vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Juan capítulo 20. (26 al 29). Esto aquí hablando de la incredulidad de Tomás. ¿Quién fue Tomás? Uno de los 12, amén. ¿Cómo sé eso? ¿O cómo sabemos eso? Versículo 24 nos dice, pero Tomás, uno de los 12. Ve que la palabra de Dios es simple. Llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, hey, Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mira lo que dice en el versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero esto, mi hermano, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. ¿Hemos creído en esta noche? Somos bienaventurados. Amén. Tenemos que creer, mi hermanos, tenemos que creer que Jesús ha resucitado de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15. Me pasé un poco de tiempo, pero está bueno esto. Vamos a saltar al versículo 12.
1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Aquí hablando a la iglesia ahí en Corintio. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, si nosotros no creemos en la resurrección de Jesús, todo lo que hacemos en el nombre de Jesús es vano, es vana. Puede ser una muy buena persona y hacer muy buenas obras, pero si no creemos en nuestros corazones que Jesús está vivo, todo lo que estamos haciendo es en vano. ¿Está entendiendo? No tiene poder. Mejor nos vamos a la playa, al parque, a Chile, a El Salvador, a estar con nuestras familias, a pasar un buen tiempo. Porque si profesamos que hemos creído en Jesús, tenemos que creer que Él está vivo y que ha resucitado de los muertos. Mucho más que decir, pero parece que hasta aquí es suficiente. Pero si usted lee todo el capítulo 15 de 1 Corintios, ahí vas a ver una revelación tremenda de Pablo acerca de Jesús y el resucitado. Creemos que Jesús está vivo, amén. Le animo con estas palabras, mis hermanos, para seguir adelante. Muchas veces la vida es difícil, pero no estamos solos. Hemos creído en un Dios que está vivo, un Dios que está con nosotros todos los días. Y si lo creemos con todos nuestros corazones, vivamos una vida de cristianismo que da pena vivirla, que refleje ese amor de Jesús en nosotros, esa vida de Jesús en nosotros. Y vamos a ser testigos de lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pongámonos de pie en esta noche. Muchas gracias por escuchar. Y cuando venimos a la iglesia y empezamos a meditar en lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, gocémonos. Gocémonos, vengamos con pasión. Lo que Jesús padeció por nosotros fue algo terrible. Vengamos sabiendo esa realidad que servimos a un Dios que está vivo. Él está aquí ahora mismo. ¿Lo cree? Amén, Él está aquí. ¿Por qué no oramos para terminar y después, si quieren, van a tomar un cafecito o lo que sea y nos vamos a la casa a prepararnos por el fin de semana que viene? Estemos orando por el culto del domingo, por los jóvenes del sábado y vengamos dispuestos a entregarlo todo para Él. Amén. Porque Él quiere bendecirnos y es una buena oportunidad para derramar nuestros corazones delante de Él el domingo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este lindo día que tú nos has dado hoy día. Gracias por este tiempo que hemos pasado aquí estudiando tu palabra y animándonos con la palabra de Dios, donde dice que Jesús está vivo, que Él ha resucitado de los muertos, que la muerte no pudo contra Él y Él venció sobre la muerte. Y Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre ahora mismo, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo. Te ponemos el resto de esta semana en tus manos. Despídanos en paz, que lleguemos a nuestros hogares bien, sin ningún problema, Señor. Y tú provee cada necesidad que hay en el pueblo, Señor. Que vengamos el domingo listos y dispuestos a levantar tu nombre. Y darte las gracias por lo mucho que tú nos has dado, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Que Dios le bendiga en esta noche, mis hermanos. Muchas gracias.